Hola, espero que se encuentren muy bien. Les saluda José Fernando, miembro y predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartir un mensaje de mucha esperanza para nosotros los cristianos. Y el título es Jesucristo lo prometió, volverá. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, hermanas, amigos, siempre habló con la verdad. No hubo engaño en su boca. No hubo pecado alguno en su vida. Y Primera de Pedro 2:22 nos lo confirma. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es cierto que mientras estemos en este mundo, vendrán momentos de aflicción, pero nunca debemos perder la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo volverá. Él lo prometió. Y esta es la esperanza que nosotros los cristianos tenemos, que nuestro Señor nos promete un lugar donde no habrá aflicción. El Nuevo Testamento nos enseña que nuestro Señor Jesucristo volverá y Él lo dijo. Eso está en Mateo 24:44, dice, por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí la invitación es a los cristianos mantenernos firmes, y al que no es cristiano, pues la invitación es que acepte a nuestro Señor Jesús en su vida y acepte el plan de salvación que Él mismo ha indicado por medio de su palabra. Dice Juan 14:1-3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo y nos lo vuelve a resaltar, que Él, hay un lugar que tenemos en el cielo, pues después del paraíso, cuando ya todo termine, vamos al cielo. Hay un lugar que nos espera, la Nueva Jerusalén. Ese lugar maravilloso, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, donde Dios nos promete que secará todas nuestras lágrimas. Entonces, la invitación es a perseverar, a alcanzar esa salvación. Ahora que ustedes pudieron escuchar por medio de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo volverá, también es importante aquí estar preparados para ese encuentro. También es importante resaltar que los mismos ángeles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, también prometieron que nuestro Señor Jesucristo volvería. Dice Hechos, capítulo 1, versículos 9-11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, eso se verá. O sea, todo ojo lo verá. Así como ellos lo vieron, iba subiendo al cielo, o sea, lo estaban viendo literalmente, así también va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo y toda la humanidad lo verá. Dice 2 de Pedro 3, versículos 9-13. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Punto. No dejemos para mañana lo que podemos hacer ahora. Si estamos mal delante de Dios, pues es el momento de reconciliarnos con Dios. El momento de reconocer la necesidad de Dios, de su perdón, de su ayuda. Y no dejemos para mañana lo que podemos hacer ahora. Porque el mañana es incierto. No sabemos si aún estamos aquí en este mundo. Y después de la muerte ya no se puede hacer nada. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. O sea, si usted sabe que viene el ladrón, usted vela, está preparado para ese encuentro, para que no lo tome por sorpresa. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Óigase bien, la tierra será quemada. Esto es importante resaltarlo porque hay enseñanzas de que se va a reinar aquí. No, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo la tierra va a ser destruida. Aquí mismo lo confirma el apóstol Pedro. Dice, puesto estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperando según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta tierra que conocemos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nos confirma de que va a ser destruida. Dice Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20 al 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual se puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestra vida terrenal que olvidamos que lo más importante es la vida espiritual. Es decir, la invitación es buscar principalmente lo espiritual, que las demás cosas vienen por añadidura. Pero a veces el ser humano pone primero las terrenales y después lo espiritual. Y si estamos actuando así, estamos mal. Tenemos que poner la mirada en el cielo, en el reino de Dios, en su iglesia, en sus mandamientos. Y entendiendo que cuando usted hace eso, las demás cosas vienen por añadidura y cuando usted menos los espera. Y por quien menos usted espera. Dice Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Aquí es importante resaltar que nuestro Señor Jesucristo no es un arcángel. Él es Dios. Esto es importante resaltarlo. Cuando hablamos de Hijo de Dios es porque Él también es Dios. Pero acá muchos enseñan que este pasaje que nuestro Señor Jesucristo es un arcángel, pero no, Él está sobre los ángeles. Dice que como voz de arcángel, no es que Él sea un arcángel. Dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y aquí es donde uno medita, oiga, hermano, hermana que me escucha, ¿estamos preparados para el encuentro con el Señor? Estamos preparados para el encuentro con el Señor. Y esto es lo que debemos meditar todos. Si estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Si ha muerto el viejo hombre. Y es importante, sí, nuestro Señor Jesucristo va a volver en algún momento. Pero también debemos meditar que, como decía hace un momento, el mañana es incierto. O sea, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Si nuestro Señor Jesucristo nos llame. Entonces es importante siempre estar bien con Dios. En todo momento. A veces se cauteriza la conciencia y creemos que somos dueños del mañana.
cuando no es así. Entonces aquí es importante que recordar que nuestro Señor Jesucristo volverá y nunca dudemos de eso. Tenemos esa esperanza. Debemos prepararnos para su segunda venida. Debemos vivir en santidad. Esto lo enseña 1 de Pedro 1, versículos 13 al 16, Hebreos 12, 14, Mateo 5, 8. Y debemos ocupar nuestra salvación con temor y temblor. Esto es importante resaltarlo. Eso lo enseña Filipenses 2:12. Debemos permanecer en Cristo y su iglesia, porque muchos creen, no, yo estoy con Jesucristo, pero alejados de la iglesia. Cuando Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y en la iglesia, cuando se reúne la iglesia, se cumplen mandamientos que Jesús ordenó. Entonces esto es importante también resaltarlo. Porque es cierto, muchos creen, no, yo estoy con Jesús, yo estoy con Dios, pero la iglesia olvidada. Y cuando hablo de iglesia es cuando nos reunimos con la iglesia, no imaginemos que es el lugar, porque no lo es. Entonces esto es importante también resaltarlo, que debemos ser fieles hasta la muerte. Aquí es invitación, y si no eres cristiano, es el momento de obedecer el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Esto lo enseña Romanos 1:16. Y el Nuevo Testamento, mis amados hermanos y amigos, enseña cómo ser salvo y cómo permanecer siendo salvos. Y para eso es necesario el creer en Jesucristo y su Evangelio. Esto lo enseña Marcos 16, 15 y 16. Confesar nuestra fe en Jesucristo. Romanos 10, versículos 9 al 10. Hechos 8, 37. Arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos 2, 37 al 38. Hechos 3, 19. Hechos 17, 30 al 31. Y ser bautizados para el perdón de pecados. Marcos 16, 15 y 16 lo enseña. Hechos 2, 38 lo enseña. En ese momento, cuando usted que no es cristiano es bautizado, usted pasa de condenación a salvación. Y a partir de ese momento, ahí no termina todo, debemos ser fieles hasta el final. Entonces esto es importante resaltarlo. Ahora vamos a hablar un poco sobre los eventos finales. Tenemos primero la segunda venida de Jesucristo. Hechos 1, versículos 9 al 11. Donde dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, será visiblemente su venida. Después nos dice, el segundo paso es la resurrección de todos. Dice Juan 5:28, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tercer punto, la transformación. Primera de Corintios 15, 51 al 52 dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos por el 1, 2, 3, cuarto punto. La tierra será quemada. Después dice, segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces tenemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de todos, la transformación de los vivos, la tierra será quemada, y después de eso el juicio final. En este día, los que no obedecieron el Evangelio serán castigados.
Dice segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y voy a leer Mateo 25, 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces pregunta, ¿qué somos? ¿Ovejas o cabritos? ¿Qué somos, hermanos? ¿Ovejas o cabritos? Ahí para que lo meditemos. Después de esto ya entonces viene lo que es la salvación o condenación. Mateo 25, 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, si nosotros somos cristianos es porque queremos la vida eterna. Y debemos esforzarnos por conseguirla. Recuerden que la fe siempre va con obras. Es decir, nosotros también debemos poner de nuestra parte, hacer la voluntad de Dios. Dominar ese viejo hombre, hacer morir la carne y vivir en santidad. Entonces Cristo volverá. Debemos estar preparados para su segunda venida. Y como siempre lo repito, tener presente que la vida es como la neblina. Está y luego desaparece. Y es importante estar preparados para el encuentro con el Señor. Este era el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Espero que sea de gran edificación y que Dios les bendiga en gran manera. Sigamos perseverando. Estoy para servirles. Cualquier cosa que necesiten, aquí está este servidor. Entonces, que Dios les bendiga en gran manera. Un fuerte abrazo para todos.